Continuamos en Mesa Central. Ya que está concluyendo la temporada de reportes trimestrales, el Financiero hizo un ejercicio, como cada trimestre, de los 5 peores y 5 mejores reportes. Para hablar del tema me acompañan Jesús Ugarte, autor de este ejercicio, Baude Barrientos e Isaí Mera. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, Susi. Chucho, 15 minutos, por favor. Pues bueno, Chucho, cuéntanos cuáles fueron los reportes más ganadores y los perdedores, más bien los ganadores y perdedores, y si era lo que se esperaba de estas emisoras o hubo sorpresas. Te comento antes que eso, Susi, si me lo permites, la muestra de las 34 de 35 emisoras del principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, 34 porque mañana, será esta mañana cuando Peñoles sea la última, ¿no? La minera dará a conocer su información, que normalmente la alinea con Fresnillo, ¿no? Con su subsidiaria, ¿no? Una empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. ¿Cómo vinieron los números? Bueno, fue el consolidado de las empresas del principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, dieron cuenta de un crecimiento de 13% en flujo operativo. Hay que decir que este es el incremento de manera secuencial más importante o más pronunciado desde del primer trimestre de 2017. Mira lo que estamos viendo aquí justo. Segundo trimestre, 13%, desde el primer trimestre de 2017 el más elevado, el doble dígito finalmente. Hay que decir que tanto en términos de ingresos como a nivel de flujo operativo, los resultados estuvieron prácticamente en línea con el sondeo que hicimos en el Financiero, un sondeo que elaboramos con los proyectados de 10 casas de bolsa, entre ellas Barclays, Santander, Actinver, 10 casas de bolsa. Entonces, números bastante buenos, doble dígito en crecimiento. Y bueno, comentabas cuáles son las que tuvieron mejores reportes, las que tuvieron los reportes más débiles. Bueno, para destacar los casos de Alpek, por ahí tenemos el gráfico, mira, casi 206% de incremento Alpek en términos de flujo operativo, seguido de Televisa con 59%, Grupo México casi 39%, 36% casi también Alfa, Mexichen con un 35%. Y bueno, para comentar un poco qué fue lo que incidió en el caso de Alpek, bueno, Alpek se beneficia del incremento en los precios del petróleo, tuvo también bases de comparación baja y también consolidó 2 subsidiarias en Brasil, entonces esto hace que tenga números muy buenos. El caso de Televisa también, hay que decir que confirma en el segundo trimestre de este año la recuperación de su negocio de contenidos, además de que se beneficia también de la venta de Imagina, una empresa de medios española donde tenía una participación accionaria ahí. Grupo México también se ve favorecido por la recuperación de casi 20% del precio del cobre. Alfa obviamente se beneficia también de la subsidiaria Alpek, del fuerte crecimiento de Alpek y también de un buen desempeño en su negocio de autopartes a través de Nemak. Y bueno, Mexichem también consolida a Netafim en este segundo trimestre, además de que logra también mejoras importantes en márgenes. Digamos, estas son las 5 empresas con el mejor crecimiento, el mayor crecimiento en flujo operativo. Del otro lado, Susi, vemos a Volaris con una caída de 32%. Volaris, ahora sí que no alcanza a despegar. Llevamos varios trimestres viendo a esta aerolínea de ultra bajo costo, así se califican ellos, autocalifican, con malos resultados. Esta vez, como en otras ocasiones, bueno, fue la presión que ejerce sobre sus márgenes el incremento del precio del combustible, además la depreciación del peso frente al dólar, que también eleva sus costos de mantenimiento, rentas de aviones. Bimbo, en el caso de Bimbo, una caída de 21% del flujo operativo, también afectada por el incremento en los precios de algunas materias primas y por un cargo que tuvo en Estados Unidos de $105 millones por retiro anticipado de trabajadores, $105 millones. Cuervo, que sigue padeciendo el encarecimiento del agave. Lala también enfrenta mayores costos de las materias primas. Igual un caso similar al caso de Coca-Cola FEMSA con el PET. Digamos que ese es un poco el panorama de las 5 empresas que mayor crecimiento tuvieron, ganadoras y perdedoras en términos de flujo operativo. Ahora, tuvieron buenos resultados, ahora sigue la siguiente parte, que es que inviertan. Porque justo cuando estaba yo leyendo el texto de Chucho, muy bien logrado como siempre, después me seguí con la columna de Jonathan y ahí veíamos la otra parte, que es que la inversión privada
pues nomás no despega. Desde 2015 llevamos contracciones en la inversión privada. En México. En México. Así es. Un poco impulsado por la reforma fiscal, después por el tema de la elección de Donald Trump y el riesgo que implicaba sobre todo en el tema del Telecán. Pero bueno, quizá ahora con un cambio de gobierno y con señales que le parecen positivas de este nuevo gobierno, quitando el sector energético que no veo que sean tan positivas, pero del otro lado diciendo que va a favorecer la inversión, aquella reunión que tuvo con los empresarios López Obrador a los días de haber ganado la elección. Entonces quizá ahora es momento de que esos buenos resultados, de que esos buenos números que se tienen, pues ojalá se ven reflejados en una inversión que pues evidentemente terminaría por provocar una mayor generación de empleo, mejores salarios y por supuesto un mayor crecimiento económico. Baude. Sí, usualmente eso sí, bueno, la inversión fija bruta en los últimos años, sí, sobre todo la privada, sí ha sido baja, ¿no? Ha tenido una tendencia a la baja, y por eso la meta del próximo gobierno es de que sea aproximadamente 25% del PIB, de los cuales 5 puntos porcentuales corresponderán al sector público, el 20% va a ser el sector privado. En el caso de los reportes, Susi, yo quiero destacar un dato que lo mencionó Jesús ahorita, el caso del crecimiento de los 2 dígitos en el flujo operativo, o sea, la EBITDA, que superó a los ingresos. O sea, de acuerdo a un estudio de Banamex, de 130 emisoras, o sea, es valioso el esfuerzo de Jesús, de las más grandes del IPC, bueno, en el caso de Banamex está comprendiendo las chiquitas también, ellos llegaron a la conclusión de que el EBITDA creció 16% y los ingresos crecieron 12%, ¿no? Y entre las razones por las cuales se dio este crecimiento, y lo menciona la nota, la fortaleza del consumo, las compras de algunas empresas, la mejora en los commodities y también la debilidad del peso frente al dólar, que esto a su vez te impactó en el caso de la generación de utilidad neta. Según el estudio de Banamex, la utilidad neta cayó 1%. Entre otras razones, la depreciación cambiaria y también el mayor pago de los intereses en el trimestre. Bien, y yo destacaría también los sectores que vemos en este balance que hacías tú, Chucho. Por un lado, en las ganadoras vemos el sector petroquímico, telecomunicaciones, acero, alimentos, y en las perdedoras vemos alimentos y bebidas y aviación. Sí, comentabas acero, mineras, ahí tiene que ver mucho el tema de los commodities. ¿No? Comentaba el caso del cobre, el cobre se incrementa casi 20% en el segundo trimestre de este año contra el mismo periodo del año anterior. El acero, también comentabas, el acero pues sí tiene un incremento, digamos, commodities, hay un incremento importante en precios. Alpex se beneficia de los mayores precios del petróleo, del poliéster. Es decir, hay un beneficio importante de los commodities. También las empresas exportadoras. Hay que considerar que las empresas exportadoras o que tienen operaciones en monedas duras, estamos hablando del euro, el dólar, se ven beneficiadas por el debilitamiento de alrededor de 5% que tuvo el peso frente al dólar. No así algunas empresas que obviamente utilizan algunos insumos para su operación, que sí se ven de alguna manera afectadas. Comentábamos el caso de las refresqueras, pero es un tema de insumos, no porque realmente el consumo haya estado mal. Creo que algo que caracteriza este segundo trimestre es la fortaleza del consumo. Lo estuvimos viendo a lo largo de lo que fue abril, mayo, junio, con números muy interesantes, fuertes crecimientos en ventas a niveles comparables del lado de la ANTAD. Lo vimos con Walmart. Digamos que sí, algunas empresas enfocadas al sector consumo se ven afectadas, pero por un tema del encarecimiento de los insumos. Los insumos se encarecen más que sus ingresos, obviamente hay una presión en márgenes y lo que vimos fue en consecuencia un debilitamiento de su flujo de operación. Pero en general fue un trimestre, diría, para redondear un poco esto, Susi, donde vimos fortaleza del consumo, vimos una depreciación del peso frente al dólar de alrededor de 5%, que favoreció a las empresas exportadoras. Sin embargo, afectó, lo comentaba un poco Baude, a las empresas que tienen deuda en dólares. Claro. Incluso el encarecimiento del dinero, tasas de interés más altas año contra año también incidió en mayores intereses pagados, lo cual afectó el costo financiero de las empresas. Entonces, ¿qué otra cosa vimos ahí? Lo que sí creo es que de las 5 perdedoras, en el caso de Coca-Cola, FEMSA, Lala, Cuervo y Bimbo, no veo
señales de preocupación, es decir, de una empresa que está en problemas. En el caso de Volaris tampoco, yo pensaría que es una empresa que está en problemas. Sin embargo, como bien decía Chucho, no es, digamos, nuevo, ¿no? Varios trimestres llevamos viendo ya. Que Volaris vea su flujo operativo caer de esta forma. Creo que de las 5 perdedoras sería la única en la que a lo mejor esa lupa de qué siguen adelante habría que tener. Y en el caso contrario de las 5 ganadoras, me parece que tanto Alpek y Alfa son de hecho constantes, ¿no? en esta gráfica. La que sí me parece que sorprendió fue Televisa. Ahí sí creo que la venta de Imagina que comentaba Chucho ayudó muchísimo. Es decir, no veo tampoco en Televisa una gran recuperación o después de estos trimestres que las 2 televisoras han tenido complicadas por el tema de la publicidad, más en el caso de Televisa que se asentó el año pasado y de hecho hicieron cambios en la manera de vender la publicidad, pero tampoco veo a Televisa de pronto regresando a las grandes ligas, digamos. Creo que sí es un trimestre atípico por esta venta. Y más con la posible venta de Televisa Radio, que ahorita lo platicaremos. Ahora. Yo creo, yo discrepo ahí un poco, Susi, Isaír. Ese es el chiste, Chucho. Baude, yo creo que sí tiene que ver el tema de la venta de Imagina, la participación que tiene en esta empresa española, pero también la recuperación en su negocio de contenidos. Es decir, vimos un primer trimestre ya de este año donde hubo un crecimiento de 3.5% alrededor en esta división de negocio, con lo cual revirtió una caída de doble dígito en el año pasado. Contenido representa algo así como una tercera parte de los ingresos de Televisa. Y en el segundo trimestre acelera todavía más este crecimiento. Fue un crecimiento de más de 9%. Entonces, digamos, sí se combina el tema hay un beneficio por la venta de Imagina, pero también hay una recuperación importante en contenidos. Siendo contenidos, insisto, una división que pesa alrededor de 1/3 en los ingresos pero de la Televisa. venta la llevó al segundo lugar del top, a eso me refiero. Es decir, quizá Televisa hubiera tenido un resultado positivo, no digo que no, pero sí creo que la venta le ayuda a llegar al segundo lugar. Digamos, la combinación, ¿no?, de los dos factores, ¿no? No podemos minimizar, ¿no? Entonces, yo pondría sobre la mesa que el mejor sector, el mejor desempeño fue el sector financiero. O sea, el sector financiero, utilidad neta, el sector financiero creció 26% anual en el segundo trimestre, ganó 24,000 millones de pesos y pues es natural. ¿Por qué no lo vemos en este balance? Pues lo que pasa es que las empresas industriales dentro de su contabilidad, o sea, es muy diferente, ¿no? En el caso del flujo operativo del sector financiero de un banco a de una empresa industrial. O sea, una empresa industrial lo ves directamente en su estado de resultados o en su balance. En el caso del sector financiero lo puedes medir a través del margen financiero. Por eso generalmente no se considera dentro de la muestra, ¿no? Y también el caso curioso, el mejor reporte según la acción fue Volaris. Ha ganado 9% desde que dio sus resultados y el peor fue Walmart. Una caída en la acción del 6%. Estoy diciendo la acción. Sí, a pesar de que sus resultados fueron buenos. Sí, pero hay que también, es decir, es un 9%, no hay que echar cuentas alegres, ¿no? No, pero 9% es importante. Pero a ver, 9% desde que da a conocer su reporte. Sí, la expectativa era más. No, espérame. ¿Sabes cuánto había caído hasta antes de su reporte con respecto a su máximo? Con respecto a su máximo 12 meses, Volaris había perdido casi 60% de su valor. Entonces tienes ahí un rebote que sí tiene que ver con algunas señales que dan a conocer favorables en el conference call, pero también porque viene del suelo. Es decir, Volaris iba en picada prácticamente. Sí, por supuesto. Y además, démosle la dimensión correspondiente ahí. Y también, Susi... No, yo estoy dando los resultados. O sea, sí, pero hay que dimensionar. Es decir, no hay que dimensionar porque Volaris no está muy por abajo, es muy subvaluada y muy castigada todavía. Bueno, conclusiones. Susi, yo creo que ¿qué podemos esperar en el tercer y cuarto trimestre? Yo creo que podemos seguir viendo crecimientos de doble dígito, tanto en ingresos como en flujo operativo. Creo que un factor que va a incidir de manera importante son bases de comparación. Las bases de comparación van a ser bajas, combinado con una fortaleza todavía del consumo, ¿no? ¿Y el tipo de cambio también podría ser? El tipo de cambio podría jugar. Digo, habrá que ver si hay una apreciación ahora, como lo estamos viendo, porque estamos viendo una recuperación fuerte del peso frente al dólar. Obviamente habrá beneficios para aquellas empresas que tienen costos en dólares. Creo que habrá un beneficio importante. Bien. Isaíd. Creo que en el tercer trimestre también veremos resultados positivos. Creo que julio y agosto hemos visto que el tema del consumo va bien. Segundo semestre. Tercer trimestre. Mi duda será el cuarto trimestre. Estamos a un mes de empezar ese trimestre y creo que dependerá mucho del ambiente
por este cambio de gobierno. Es decir, las señales que envía el nuevo gobierno, que en un principio parecían todas positivas, de pronto últimamente por el sector energético hay algunas dudas. Entonces creo que dependerá mucho de ese ambiente que se sienta político para ver los resultados, sobre todo los que dependen directamente del consumo. Y también, por supuesto, señales de certidumbre en torno a la renegociación del Telecán. Que estas empresas, nada más para decir un último apunte, si me lo permite, Susi, no dependen de la inversión que señalaban hace un rato. Es decir, muchas de estas empresas son multinacionales. Entonces, dependen más bien de la actividad de fusiones, adquisiciones que tengan fuera de México, dependen de otros factores, no dependen del mercado interno. Un Alpek, un Lala, un América Móvil. No, por eso, es pero decir, yo me refiero a las empresas que se basan en el consumo. Hace un rato hablaban de la inversión. Bien. No, la inversión de las empresas. Nada que ver esto. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más análisis a Mesa Central.